¿no? Como comentaba en esta segunda clase de introducción a Django, pues tenemos un guión. El guión está basado en el tutorial de la página de Django Project, ¿vale? Lo he adaptado a la asignatura nuestra de servicios y aplicaciones telemáticas, ¿vale? Lo he cambiado en cuanto al orden y en cuanto a otras cuestiones, como por ejemplo, ¿no? El que sea la aplicación CMS, ¿no? Que hemos visto antes con Web App, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a ir yo haciendo los pasos del siguiente guión, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pues activar el entorno virtual de Python, ¿vale? Entonces, claro, para eso tengo que buscar dónde tenía el entorno virtual. Un momento, a ver que lo busque. Tin. Eh, a ver, ¿queda sin proyecto? No. Así no, sí estaba bien aquí. Cursos web, bin activate. Bueno, no sé por qué la primera vez no me lo había cogido bien. Quizás he metido algo mal. Bueno, voy a cambiar al perfil de clase para que lo veáis mejor. Entonces, bueno, recordamos de la semana pasada que teníamos un proyecto llamado proyecto y que habíamos creado una aplicación que se llamaba Calc, y de hecho teníamos algunos otros ficheros. Uno que vamos a ver hoy que va a cobrar importancia es dbsqlite3, que la semana pasada tenía 0 bytes, ¿vale? No utilizábamos base de datos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es crear una nueva aplicación, que va a ser una aplicación de gestión de contenidos, Content Management System, ¿no? Entonces, al crear CMS, pues con Startup, pues vemos que nos ha creado un nuevo subdirectorio. Ya tenemos dos aplicaciones, Calc y CMS, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear el modelo, ¿vale? El modelo es lo que en Django viene a ser la estructura de la base de datos, ¿no? Y esa se especifica en el fichero models.py de la aplicación, ¿vale? Entonces, fijaos que el modelo es un código en Python donde lo que estamos haciendo es modelar cómo es nuestra base de datos y sus contenidos. Tenemos varias cosas aquí que hay que tener en cuenta. Entonces, fijaos que cada clase, y ahora aquí tenemos dos clases, en realidad hay que verla como si fuera una tabla que va a guardar nuestros datos. Y esas tablas tienen nombres. Aquí la tabla contenido y la tabla comentario, que hoy no vamos a hacer uso de ella, pero la semana que viene sí. Entonces, en la tabla contenido vamos a ver que hay aquí dos líneas. Esto lo podríamos ver como las columnas, ¿vale? Entonces, esta es una tabla que tiene dos columnas, clave y valor. Comentario va a tener cuatro columnas, contenido, título, cuerpo y fecha. Y cada una de las columnas va a albergar campos, y los campos pueden ser de diferentes familias. Por ejemplo, la clave va a ser de la familia char, ¿vale? Que es una cadena de caracteres donde hay un parámetro obligatorio que es la longitud máxima, que es 64 caracteres, es lo que podemos poner. Damos cuenta que valor también es una cadena de caracteres, pero es text. Text es ilimitado. Podemos tener, por eso no tenemos aquí una longitud máxima. Y entonces, bueno, pues text field es un campo de texto, ¿vale? ¿Por qué tenemos dos diferentes para el texto? Bueno, pues os podéis imaginar que esto está optimizado para luego realizar búsquedas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si es más pequeño, pues, bueno, pues es más óptimo, ¿vale? Bueno, entonces, y en comentario, pues tenemos cuatro campos más, ¿no? Y entonces aquí fijaos que tenemos otra vez el char field, el text field, pero hay un campo aquí de datetime field, que es para las fechas, ¿vale? Y le podemos poner aquí el nombre que queremos que luego aparezca, que bueno, pues es, ¿no?, publicado. O tenemos un campo aquí especial que hablaré la semana que viene sobre ello, que es foreign key, que viene a ser una clave foránea, que es una referencia a otra tabla, que en este caso es contenido, ¿vale? Aquí vemos la relación que hay, ¿vale? La relación veremos la semana que viene, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que
el comentario estará ligado a un contenido específico. Y esto es una relación donde puede haber un contenido con n comentarios. Es una relación n a n, 1 a n, perdón. Lo hablaremos la semana que viene, qué significan estas cuestiones. ¿Vale? Lo importante ahora es darse cuenta de que tenemos dos tablas, ¿no? Contenido y comentario, cada una con sus columnas y cada columna con el tipo de dato que contiene. ¿Vale? Y ese es, ¿no?, el modelo, lo que nosotros denominamos el modelo. ¿Vale? Una vez que hemos creado las tablas, tenemos que decirle a Django que nos genere la estructura de la base de datos, ¿no? Por ahora es un modelo, es un código en Python, pero no hemos hecho nada de la base de datos. Para eso tenemos que ir al proyecto en Settings, y en Settings, aquí en Settings le vamos a tener que indicar, ¿no? Fijaos que Settings, voy a empezar desde el principio, Settings es el archivo de configuración del proyecto donde vienen variables, por ejemplo, basedir, que es el directorio base, ¿vale?, donde está ejecutándose Django, o secret key, que esto es la llave secreta, que normalmente no la deberíais enseñar. Aquí, como estamos en esta asignatura, esto no es en producción, pues esto no es importante. Y vienen fijaos, ¿no? Hay variables también booleanos, debug true, esto es para que los errores sean más verbosos, contengan más información, los allowed hosts, ¿no?, desde donde te pueden llamar y tal. Y hay una variable aquí, ¿no? Esto es una lista, y hay install tabs, también es una lista. Y aquí tenemos que añadir nuestra aplicación, ¿vale? Daos cuenta que aquí lo que se pide es que añadas una línea, ¿vale?, que es esta de aquí, ¿no? CMS apps, CMS config, ¿vale? CMS config con la coma, ¿vale? Esta línea lo que viene a decir es que dentro del módulo CMS hay un archivo que se llama apps, me falta la s.py, y dentro habrá una clase, o no, cmsconfig, ¿vale? Esa clase, si no existe, pues no pasa nada. Si existe, es donde cogen las configuraciones de esta aplicación, ¿vale? Y como veis, hay más aplicaciones, ¿vale? Esta es la que hemos creado nosotros ahora, en la línea 34. Las demás son aplicaciones que vienen ya de fábrica y son aplicaciones, fijaos, admin, para administrar contenidos, la veremos en 2 minutos. Auth, para autenticación, la usaremos también dentro de 2 minutos porque crearemos un usuario para administrar, ¿vale? Content types, tipos de contenidos diferentes, ficheros en PDF, ficheros de sonido, imágenes, vídeos, sesiones, hemos hablado mucho de ello en esta asignatura, pues aquí es donde, ¿no?, hay una aplicación que las trata. Mensajes, esta no la veremos, ¿no? Es un sistema de mensajería que hay en Django. Static files es ficheros estáticos, que eso lo veremos dentro de 3 semanas, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, a estas aplicaciones que vienen de fábrica, nosotros le añadimos una que es CMS, ¿vale? Fijaos que no hace falta añadir calc porque no tenemos estructura de base de datos. Aquí Django lo va a utilizar para ver si tienen una estructura de base de datos, básicamente si tienen un fichero de modelos y si ha cambiado, para crear la estructura de la base de datos. Para la base de datos hay aquí más abajo otra variable que es un diccionario que permite especificar qué gestor de base de datos utilizamos. Nosotros vamos a utilizar un gestor de base de datos que tiene un nombre muy gracioso que se llama SQLite3. Y SQLite es un sistema de gestión de base de datos. Hay muchos, hay otros más utilizados como MySQL, Postgres, Oracle. SQLite3 lo que pasa es que es muy sencillo. Básicamente solo necesita un fichero para funcionar. De hecho, ese fichero, fijaos que estará dentro del basedir, que es donde está el Django, se llama dbsqlite3, que es el fichero este de aquí que tenemos, ¿no? dbsqlite3. Por ahora vacío, ¿no? Porque no hemos hecho nada con él, ¿vale? Pero ahí viene especificado cómo lo queremos llamar. Y fijaos que si cambiáramos el nombre, pues ese fichero cambiaría ahí de nombre, ¿vale? Aquí no tenemos que tocar nada, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es añadir a las aplicaciones, al listado de aplicaciones, nuestra aplicación CMS. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque el siguiente paso que vamos a tener que hacer es crear las migraciones, ¿vale? Ahora veremos qué significa esto de crear las migraciones, ¿vale? Entonces yo voy aquí y en el manage lo que voy a hacer es digo, oye, créame make migrations. Y entonces Django lo que está haciendo es, está mirando por la lista esa de las aplicaciones instaladas y está mirando si ha habido cambios en sus models.py. Y se da cuenta de que en CMS hemos cambiado nuestro models.py y hemos creado el modelo contenido y el modelo comentario. Estos no existían antes, no es la migración. Y fijaos que me va a crear un fichero
en Python, ¿veis aquí? Python.py, que se llama 001 initial. ¿Eso por qué es? Eso es porque puede haber múltiples migraciones en un proyecto. Empezamos con un esquema de base de datos y en el futuro lo vamos cambiando. Y entonces en el subdirectorio migrations dentro de CMS podremos ver cómo ha ido evolucionando todas las migraciones. Y el primero que se crea es 001 initial, que es la migración inicial, ¿vale? Me das cuenta que yo hago esto y el dbsqlt3 todavía sigue siendo 0, ¿vale? Lo que ha creado todavía es el plan para, fijaos, migrations 001 initial. Este es el plan, es un código en Python un poco peculiar. Ha creado el plan con los cambios, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Esto no hay que tocarlo, lo crea automáticamente, simplemente para que veáis lo que es una migración. Este es el fichero de la migración 001. Para aplicarlo, tenemos que ir al siguiente paso y decirle, bueno, pues una vez que hemos generado la migración, migremos, ¿vale? Y eso lo hacemos así, ¿no? Le llamamos al manage.py y le decimos migrate. Y en migrate lo que va a hacer es, va a mirar por todas las migraciones que se han generado y va a crear la base de datos. Fijaos que ahora, como es la primera vez que lo ejecuto, pues ejecuta, ¿no? Se crea, aparte de nuestra migración CMS 0001 initial, también las de las otras aplicaciones, en Auth, en Admin, en Content Types y tal, ¿vale? ¿Resultado de todo esto? Pues de repente dbsqlt3 tiene algo, y además tiene bastante, 143K. Hemos rellenado nuestra base de datos con la estructura y con algunos datos, ¿vale? No en nuestra aplicación, que no hemos metido datos, pero en otras aplicaciones han metido datos, y entonces ya tenemos algo en la base de datos, ¿vale? Para mirar lo que hay en la base de datos y gestionarla, una de las cosas más chulas de Django es que viene con un entorno de administración. Es un entorno web al que podemos acceder vía el navegador. ¿Qué pasa? Que para ello, como es un entorno web y cualquiera puede acceder, pues tenemos que crear un usuario, un primer usuario que utilice la interfaz de admin, ¿no? Entonces, ese es el superusuario, ¿vale? Entonces, yo voy a crearme ahora un superusuario, ¿vale? Voy a poner ahí la contraseña Paquito, no lo utilicéis vosotros, dice que es muy corta, debería tener 8 caracteres, bueno, para lo que queremos ahora no es muy importante, vamos a decirle que sí, que seguimos adelante, ¿vale? Entonces hemos creado este superusuario, ¿vale? Y entonces lanzo el servidor, ¿vale? Está ahora mi mujer discutiendo con mi hijo aquí, y entonces por eso estoy de fondo. ¿Estoy grabando? Estoy grabando, a ver. Y entonces vamos al navegador, ¿vale? Y si nos metemos en admin barra, veréis que podemos acceder a la interfaz de administración, ¿vale? Entonces meto ahí el nombre de usuario y la contraseña, Paquito, que habíamos dicho, y aquí estamos. Fijaos que en la interfaz de administración podemos manejar los grupos, que ahora estarán vacíos, que son grupos de usuarios y los usuarios. Claro, solo hay un usuario, ahora mismo solo estoy yo, ¿vale? Pero, digamos que aquí podemos añadir un usuario fácilmente vía web, ¿vale? Entonces podríamos tener diferentes tipos de usuarios con diferentes roles. Esto ahora mismo no es importante. Lo que yo quiero hacer es poder gestionar mi aplicación vía web. Y para eso lo que tengo que hacer es registrar el modelo en admin.py dentro de la aplicación. Entonces yo voy a gedit cms en admin.py. Fijaos, aquí en este fichero, en admin.py, te viene register your models here, ¿vale? Entonces, si seguimos las instrucciones del guión, ¿vale? Fijaos que lo que tenemos que añadir aquí es estas dos líneas. Le vamos a decir, oye, mira, de models, ¿no? Del models, importa contenido y registra contenido en el admin site, ¿vale? Daos cuenta de que teníamos dos modelos, contenido y comentario. Ahora solo vamos a registrar contenido. Entonces yo esto lo guardo aquí y voy a la interfaz de administración y evidentemente si no lanzo el servidor, esto no funcionará. Lanzo el servidor, voy a admin y fijaos, aquí ha aparecido de la aplicación CMS contenidos
añade una S automáticamente y aquí vemos en contenidos, pues que no tenemos contenidos, ¿vale? Entonces podemos añadir un contenido pulsando aquí. Fijaos, yo añado Nabucco como clave y el valor es una magnífica ópera, ¿vale? Y entonces ya tenemos un contenido. Bueno, vemos que tenemos un objeto contenido. Si pulsamos sobre él, veremos los contenidos y los podremos retocar. Ahora mismo aquí aparece el listado y todavía no. La semana que viene veremos cómo hacer que esto aparezca más bonito y sepamos algo más que simplemente que ponga contenido object, ¿vale? Pero bueno, nos ha servido para ver que ya en nuestra base de datos podemos introducir cosas a través de la interfaz de administración, ¿vale? Bien, vuelvo al guión, ¿vale? Entonces hemos hecho todo esto, hemos añadido el contenido y entonces ahora pues vamos a crear las listas y las URLs, ¿no? Porque eso no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces empezamos por las URLs. Entonces fijaos, voy al urls.py del proyecto y aquí lo que tengo que hacer es añadir un URLs para decir todo lo que empiece por CMS, me lo vas a redirigir a CMS URLs, que es donde van a estar, ¿no? las vistas específicas de CMS, la redirección a las vistas, ¿no? Entonces esto por un lado, ¿vale? Y aquí en urls.py, fijaos que este fichero lo tengo que crear yo de nuevo, ¿no? No viene en la estructura de los ficheros creados. Aquí es donde voy a añadir las instrucciones de CMS, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que, dado aquí esto, que va a ser un string, que va a ser la llave, esto lo voy a coger como parámetro y va a ir a views a una vista que vamos a llamar getContent, ¿vale? Fijaos que el recurso lo voy a coger como un parámetro que se llame llave y que va a ser de tipo string. Es lo que estoy diciendo aquí en el urls.py de CMS. ¿Eso qué quiere decir? Que en CMS vamos a tener que ir a las vistas. Las vistas por ahora están vacías. Create your views here. Y si miramos el código de la vista, es un código bastante sencillo, donde tenemos aquí la vista que es getContent y el primer parámetro siempre es la petición, request, y el segundo parámetro va a ser el parámetro este que cogemos del URLs, ¿no? Que va a ser la llave, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí en getContent es buscar si existe esa llave en nuestra base de datos, ¿vale? Si ya hay un recurso con esa llave. ¿Para eso cómo lo hacemos? Fijaos, dentro del modelo contenido, miramos en todos sus objetos y obtenemos el objeto cuya clave es igual a la llave. ¿Por qué esto? Volvemos al modelo. Acordaos que contenido tiene dos campos, clave y valor. Entonces aquí vamos a decir, oye, si la clave es igual a la llave que me has pasado, devuélveme esos objetos, ese objeto, ¿no? Porque es un get, solo puede ser uno o ninguno, devuélvemelo como contenido. Y voy a responder con contenido.valor. Otra vez, ¿no? Esto me va a devolver un objeto contenido que va a tener dos campos, clave y valor. Y yo estoy interesado solamente en el campo valor, pues contenido.valor, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien, ¿vale? Fijaos, lanzo el servidor. Si todo ha ido bien, fijaos aquí, barra CMS, si pido CMS Nabucco, me va a decir es una magnífica ópera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo pregunto por Rigoletto, me va a decir que no existe. Y además no solo me va a decir que no existe, sino que me va a decir, uy, resulta que no existe nada en Rigoletto, me va a saltar una excepción, que es algo muy feo, ¿vale? Sacando la excepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Pues lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el código, lo voy a copiar aquí en la vista, cambiar el código y entonces fijaos que lo que hago es, oye, con un try except le digo, oye,
prueba a mirar si hay un contenido con la clave igual la llave, ¿vale? Y fijaos que si lo hay, dame directamente el valor, que eso va a ser la respuesta. Y si no existe, ¿vale? En contenido does not exist, ¿vale? Porque busca en contenido, pues entonces la respuesta sea este string. No existe contenido para la clave llave. Y esto sea la respuesta, ¿vale? Entonces, volvemos, ¿no? Fijaos que se ha movido aquí atrás porque lo que ha hecho es, se ha reiniciado el servidor automáticamente, ¿no? Entonces volvemos, Nabucco sigue siendo una magnífica ópera y Rigoletto, cuando lo incluimos, te dice no existe contenido para la clave Rigoletto, ¿vale? Y con esto terminamos lo que es el guión de prácticas de hoy, ¿no? Hemos visto los modelos, hemos visto que mediante modelos podemos especificar la estructura de la base de datos y con la estructura de la base de datos podemos empezar a gestionarlo vía el interfaz de administración, introducir contenidos y en las vistas vemos que es fácilmente legible los contenidos que hay, ¿no? Cuando existen y cuando no existen.